Realmente creía tener un matrimonio perfecto. Eduardo, mi esposo desde hace 15 años, siempre ha sido un hombre dedicado y cariñoso. Nuestra vida era simple, pero feliz. Al menos eso pensaba yo. Cuando me dijo que necesitaba viajar por trabajo, me sentí inquieta, pero intenté alejar esa sensación extraña que me invadía. Algo no parecía estar bien. Las llamadas disminuyeron. Los mensajes se volvieron más fríos. Esa angustia creciente me consumía mientras luchaba por mantener la confianza que siempre tuvimos. Poco sabía yo que mi intuición tenía toda la razón. Un scroll rápido en las redes sociales fue suficiente para desmoronar mi mundo. La foto de Eduardo sonriendo con Laura en un restaurante elegante me golpeó como un puñetazo. 15 años de matrimonio se disolvían en ese único fotograma. Mi corazón se hundió, pero mi mente ya no lloraba. Una rabia fría comenzaba a brotar, reemplazando el dolor inicial. Aquella imagen no solo era una traición, era el fin de todos nuestros sueños. Cada sonrisa de él parecía burlarse de mi ingenuidad. Ya no era una esposa traicionada, sería la protagonista de mi propia redención. Mi mundo se desmoronó en ese momento. La foto de Eduardo con Laura me impactó como una ráfaga de viento helado, haciendo que mi cuerpo temblara involuntariamente. 15 años de matrimonio parecían ahora una cruel broma, un guión mal escrito de una vida que creía perfecta. El dolor inicial era un torbellino de emociones contradictorias. Me sentía pequeña, vulnerable, como una niña abandonada. Mis ojos llenos de lágrimas se fijaban en ese smartphone, como si pudiera cambiar la imagen, devolverme la inocencia perdida. Cada sonrisa de ellos parecía burlarse de mi ingenuidad. Cada gesto de complicidad desnudaba mi soledad. ¿Cómo pude ser tan ciega?, murmuré para mí misma, mi voz entrecortada por el llanto contenido. Los recuerdos comenzaron a desfilar en mi mente. Cada viaje, cada llamada sospechosa, cada momento en que algo parecía estar mal, pero preferí ignorarlo. Mi dignidad había sido desgarrada en un solo fotograma, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. La tristeza inicial dio paso a una rabia caliente y transformadora. No sería más la esposa sumisa que acepta migajas de amor. No, merecía respeto, merecía verdad. Me levanté, sequé las lágrimas con un movimiento brusco y decidido. Mi respiración, antes entrecortada por sollozos, se volvió firme y controlada. La vulnerabilidad estaba siendo reemplazada por una fuerza que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. ¿Así que así termina nuestra historia?, pensé, con un sarcasmo que ni yo misma reconocía. La ingenua Renata había muerto en ese momento, dando paso a una mujer que no aceptaría ser solo otra víctima. El teléfono estaba allí, mirándome. La tentación de confrontarlo de inmediato era grande, pero decidí que mi próximo movimiento sería calculado. No me dejaría guiar por la emoción, sino por la inteligencia. Cada paso sería planeado, cada palabra sería una sentencia. Me miré en el espejo. Mis ojos, antes opacos por la tristeza, ahora brillaban con determinación. No sería la traidora que él esperaba encontrar, sería la mujer que transformaría ese dolor en poder. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba lista. La investigación, silenciosa, comenzó como un susurro de desconfianza. Rápidamente se convirtió en un grito de revelación. Comencé a juntar las piezas de ese rompecabezas de traición, con la meticulosidad de una detective herida, pero determinada. Mi primera estrategia fue hablar con personas cercanas. Mis amigas más íntimas reaccionaron de manera diferente. Claudia, siempre directa, me alertó sobre las señales de infidelidad que yo insistía en ignorar. «Despierta, Renata», dijo, su tono mezclando compasión y frustración. Sandra intentaba consolarme, como si mi dolor fuera algo que pudiera suavizarse con palabras amables. Cada conversación era un fragmento que componía mi mosaico de verdades. Los amigos en común de Eduardo parecían saber más sobre su vida que yo, su propia esposa. Esa sensación de estar siendo ingenua me consumía, pero también me impulsaba. Decidí investigar discretamente. Hojas de gastos, historiales de mensajes, pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora gritaban su infidelidad. Cada número, cada fecha, cada mensaje demasiado breve, era una puñalada silenciosa en mi dignidad. La sociedad machista a mi alrededor susurraba juicios disfrazados de consejos. Las mujeres deben perdonar. El matrimonio es trabajo. Escuchar esas frases me hacía hervir por dentro. No sería más una estadística de mujer sumisa. Mi dolor se convertiría en combustible para mi libertad. Los días se transformaron
en una guerra psicológica. Mi mente era un campo de batalla donde la traición luchaba contra mi autoestima. Pero algo interesante estaba sucediendo. Cada golpe que recibía me hacía más fuerte, más decidida. Me di cuenta de que Eduardo no era solo un traidor. Era un síntoma de un sistema que siempre nos ha colocado en posiciones inferiores. Mi investigación no solo sería sobre descubrir su infidelidad, sino sobre reescribir mi propia historia. Las evidencias se acumulaban como pruebas de un tribunal íntimo. Ya no era la esposa pasiva, sino la protagonista de mi propia liberación. Cada documento, cada conversación, cada detalle me acercaba a la verdad que ya presentía. Mi transformación había comenzado, de víctima a investigadora, de esposa traicionada a mujer empoderada. El conflicto no sería solo sobre descubrir la traición, sino sobre resignificar mi existencia. La verdad estaba cerca, y yo estaba lista para enfrentarla. La llamada con 1900. Eduardo sería mi punto de quiebre. Necesitaba encontrar fuerza más allá del dolor, transformar esa fragilidad en poder. Cuando finalmente lo llamé, mi voz era una mezcla de tristeza y determinación. «Eduardo, necesitamos hablar», dije, sintiendo cada palabra como una espada atravesando nuestros 15 años de matrimonio. Al otro lado de la línea, su tono era inicialmente relajado, típico de quien no tiene idea del abismo en el que estaba a punto de caer. Le mostré la carta sobre la mesa, la foto en el restaurante con Laura. «Explica», ordené, mi voz ahora un susurro cortante como una navaja. El silencio que siguió era ensordecedor, lleno de culpa y estrategias de defensa. «No es lo que parece», comenzó él, el clásico recurso de los traidores. Cada palabra de él sonaba como burla, un intento burdo de minimizar mi dolor. Entonces me di cuenta de que ya no era la Renata ingenua que aceptaría migajas de verdad. «Entonces explícamelo», provoqué, mi sarcasmo goteando veneno. ¿Cómo puede un encuentro casual parecer tanto un encuentro romántico? Cada frase era un golpe calculado, desmantelando su narrativa mentirosa. Eduardo intentó justificar. Habló sobre trabajo, sobre amistad antigua, sobre nada especial, pero sus palabras eran cáscaras vacías, sin sustancia. Ya no era más la mujer que escuchaba pasivamente, era una investigadora implacable de mi propia vida. «Basta», interrumpí. «No vine aquí para escuchar excusas. Vine para decir que se acabó». Mi voz ya no temblaba. Era firme, segura, dueña de mí misma. La traición no me definiría. Sería solo un capítulo que yo misma elegiría cerrar. El tono cambió, de víctima a jueza de mi propia historia. Cada palabra era una sentencia, cada respiración un acto de liberación. Eduardo intentaba negociar, suavizar la situación, pero ya había cruzado el punto de no retorno. 15 años, dije, casi riéndome del absurdo, tirados a la basura por un momento de debilidad. No era más una pregunta, era una constatación. Mi dignidad se alzaba, transformando dolor en fuerza, traición en poder. La conversación no terminó con llantos, sino con una declaración. Merecía respeto, mucho más que esa farsa que él llamaba matrimonio. Allí, en ese momento, renacía, no más como esposa traída, sino como mujer libre. Mi búsqueda de respuestas me llevó a un laberinto de emociones complejas, donde cada paso me alejaba de la ingenuidad inicial y me acercaba a una verdad dolorosa, pero liberadora. Las conversaciones con mis amigas eran como espejos que revelaban fragmentos de una realidad que insistía en ignorar. Claudia, siempre directa, no escatimaba palabras. «Despierta, Renata», me dijo, su mirada cargada de una compasión que rozaba la frustración. Sandra, por otro lado, intentaba consolarme con palabras suaves, como si el dolor pudiera ser calmado con gentilezas vacías. Comencé a investigar con la meticulosidad de alguien que no se conformaría con ser víctima. Hojas de gastos, mensajes, gastos. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que revelaba la verdadera cara de mi matrimonio. Los números no mienten, y gritaban la infidelidad que había ignorado durante tanto tiempo. La sociedad machista, a mi alrededor, susurraba consejos disfrazados de sabiduría. Las mujeres deben perdonar. El matrimonio es trabajo. Cada frase era como un intento de mantenerme encadenada a una ilusión, pero ya no era más esa mujer sumisa. Mi dolor se estaba convirtiendo en combustible para mi libertad. Los días se transformaron en una guerra psicológica. Mi mente, antes un territorio de sueños conyugales, ahora era un campo de batalla donde la traición luchaba contra mi autoestima.
Y algo extraordinario estaba ocurriendo. Cada golpe que recibía me hacía más fuerte, más decidida. Me di cuenta de que Eduardo no era solo un traidor. Representaba un sistema que siempre nos colocó en posiciones subordinadas. Mi investigación trascendería la mera búsqueda de su infidelidad. Se trataba de reescribir mi propia historia. Las evidencias se acumulaban como pruebas en un tribunal íntimo. Ya no era la esposa pasiva, sino la protagonista de mi propia liberación. Cada documento, cada conversación revelaba capas de mentiras que habían construido nuestra relación. La transformación era palpable, de víctima a investigadora, de esposa traicionada a mujer, empoderada. El conflicto no sería solo sobre descubrir la traición, sino sobre resignificar mi existencia. La verdad estaba cerca, y yo estaba lista para enfrentarla. Ya no más como la Renata que aceptaba migajas de amor, sino como una mujer que merecía respeto, verdad e integridad. Mi viaje de descubrimiento me había enseñado una lección crucial. La fuerza no yace en aceptar lo inaceptable, sino en tener el coraje de transformar el dolor en poder. La escena explosiva finalmente se llevaría a cabo. El restaurante, iluminado por luces suaves y con decoración sofisticada, servía como el escenario perfecto para mi confrontación definitiva. Eduardo y Laura estaban sentados, completamente desprevenidos. Él vestía su traje azul oscuro, aquel que usaba en supuestas reuniones importantes, y ella, elegante en un vestido negro, parecía más un trofeo que una pareja. Caminé hacia la mesa con pasos firmes, mi respiración controlada, mi mirada, un filo afilado. No había espacio para lágrimas o dramas. Solo verdad. «Buenas noches», pronuncié, mi voz un mix de ironía y desprecio. «¿Interrumpo la cita?» La cara de Eduardo se congeló. Laura retrocedió ligeramente en su silla. Su sonrisa se transformó en una expresión de puro vergüenza. «Renata, no es lo que parece», comenzó él, la misma excusa ensayada que había oído tantas veces. Lo interrumpí con una risa seca. 15 años de matrimonio resumidos en esa frase patética. Impresionante cómo son previsibles los hombres. Cada palabra era como un golpe certero. No era más la esposa sumisa, sino una mujer que recuperaba su poder. «¿Crees que me engañarías? ¿Para siempre?», continué, mirándolo directamente a los ojos. «¿Piensas que tu vida doble pasaría desapercibida?». El silencio era desgarrador. Otros clientes empezaban a observar la escena, pero poco me importaba. Mi momento de liberación era ahora. Laura intentó intervenir. «¿Podemos hablar?» «¿Hablar?», repliqué. Mi sarcasmo era cortante. «Ya han hablado suficiente a mis espaldas». Eduardo intentaba argumentar, pero sus palabras sonaban como ruido. Me di cuenta de que no necesitaba explicaciones. Mi dignidad valía mucho más que cualquier justificación. «Se acabó», declaré, mi voz firme como una sentencia. No por traición, sino porque decidí que merezco respeto. En ese momento, no se trataba de Eduardo o Laura, se trataba de mí, de mi reconstrucción, mi libertad. Me di la vuelta y salí del restaurante. Cada paso era una declaración de independencia. Ya no llevaba dolor, solo la certeza de que mi vida comenzaría de nuevo ahora. La traición no me definía. Mi superación, sí. Después de la devastadora confrontación con Eduardo, sentí que mi vida necesitaba una pausa para respirar. El dolor de la traición era como un vendaval que había desmantelado todas mis certezas. Pero curiosamente, esa destrucción me permitía vislumbrar paisajes que nunca antes había visto. Decidí alejarme, no por debilidad, sino por necesidad de reconstrucción. Mis amigos reaccionaron de diferentes maneras. Algunos me abrazaron con compasión, otros sutilmente me juzgaron. Sandra intentaba consolarme con palabras suaves, mientras que Claudia me impulsaba con su franqueza cortante. «Necesitas reaccionar», me dijo. Su mirada era simultáneamente un estímulo y un desafío. Y tenía razón. No iba a ser más la mujer que aceptaba migajas de amor, sino quien transformaría ese dolor en combustible para mi libertad. Cada día me traía revelaciones sobre mí misma. Me di cuenta de que Eduardo no era solo un traidor, sino un símbolo de un sistema que históricamente nos había puesto en posiciones subordinadas. Mi viaje ahora trascendería la traición personal. Era sobre reescribir mi narrativa. La soledad inicial dio lugar a una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Comencé a invertir en mí, retomando proyectos personales abandonados, redescubriendo talentos olvidados. Mi pequeño negocio familiar ganó nuevos contornos. Mi energía era diferente, más decidida, menos condescendiente.
Las personas a mi alrededor notaban la transformación. Ya no era más esa mujer frágil, sino alguien que había convertido la herida en poder. Cada mirada, chaque movimiento transmitía mi nueva identidad, una mujer que decidía priorizar la dignidad sobre todo. Los comentarios de otros variaban entre apoyo y escepticismo. «Es tan difícil empezar de nuevo a esta edad», susurraban algunos. Pero yo sabía que la verdadera renovación no tiene edad. Había aprendido que la vida nos ofrece múltiples oportunidades para comenzar de nuevo. Solo necesitaba valor. Eduardo intentaba contactarme eventualmente, pero sus argumentos sonaban como ruidos lejanos. No había más espacio ni para negociaciones ni para excusas. Mi decisión estaba tomada. Seguiría adelante, libre y fuerte. La transformación no era solo exterior, sino profundamente interior. Cada día me traía más claridad sobre quién era, desvinculada de expectativas sociales o roles predefinidos. Mi identidad ya no dependía de un matrimonio, sino de mi propia esencia. El futuro se desplegaba como un horizonte infinito de posibilidades, y yo estaba lista para abrazarlo, no como víctima, sino como protagonista de mi propia historia. Meses después de la confrontación, el tiempo había sido mi mayor aliado en la reconstrucción. Cada día era una página volteada, cada momento una cicatrización silenciosa. Mi pequeño negocio familiar, antes oscurecido por la sombra del matrimonio, ahora respiraba vida propia. Invertir en mí misma se convirtió en mi terapia más profunda. Las cicatrices emocionales no desaparecieron por completo, pero se convirtieron en marcas de resiliencia. Eduardo se había convertido en un recuerdo lejano, sin poder para definir mi identidad o mi valor. Me di cuenta de que mi fuerza no residía en ser esposa, sino en ser Renata, completa, independiente, entera. Los amigos que me acompañaron en este viaje se convirtieron en mi verdadera familia. Claudia, siempre directa, celebraba cada pequeña victoria. Sandra, más sensible, festejaba mi reconstrucción. Me di cuenta de que el verdadero amor no reside en un matrimonio, sino en las conexiones genuinas que construimos. Mi trabajo ganó nuevos contornos. Cada cliente, cada negociación, representaba más que transacciones comerciales. Eran demostraciones de mi capacidad para superar. La mujer frágil que descubrió la traición había sido reemplazada por una empresaria decidida, segura de sus pasos. Los fines de semana, antes ocupados con las expectativas de un matrimonio perfecto, ahora se dedicaban a mi crecimiento personal. Cursos, viajes, encuentros con amigas. Mi vida rebosaba posibilidades que antes estaban dormidas bajo el velo de una relación tóxica. Ya no llevaba más el peso de la amargura. La rabia se había transformado en combustible para mi evolución. Eduardo representaba solo un capítulo cerrado, no mi historia completa. Aprendí que el perdón no significa aceptar el error, sino liberar la energía que me mantenía atada al pasado. A veces, cuando encontraba a mujeres en situaciones similares, compartía discretamente mi viaje, no como una victimización, sino como un testimonio de superación. Mi narrativa se había vuelto un faro para otras que necesitaban creer en su propio valor. El universo conspiraba a mi favor. Cada desafío superado era una prueba de que mi historia sería escrita por mí misma, ya no como secundaria, sino como protagonista absoluta de mi propia existencia. La transformación estaba completa. No era más la mujer traicionada, sino la mujer que transformó el dolor en poder, el abandono en libertad y la traición en una oportunidad de renacimiento. El dolor que me consumió se había transformado en una fuerza resistente. Aprendí que la verdadera libertad nace cuando decidimos valorar nuestra propia dignidad. Cada lágrima derramada fue un paso hacia mi reconstrucción. Eduardo no fue el final, sino el comienzo de un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Hoy, miro hacia atrás no con rencor, sino con gratitud por las lecciones que me hicieron más fuerte y completa.